Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar, una advertencia: esto no es una sugerencia de inversión, tu capital se encuentra en riesgo, no operes nunca con dinero que no estés dispuesto a perder. Hoy continuaremos viendo patrones de velas con gap y hoy nos toca deserción bajista y deserción alcista. Empecemos entonces con el patrón de deserción bajista. ¿Cómo podemos identificar este patrón de velas? Primero, necesitamos una tendencia alcista, ya sea saludable o fuerte, preferentemente que sea una tendencia alcista saludable. Segundo, pues tenemos que encontrar el gap o la ventana. Acá en este nivel ya pueden darse cuenta que este patrón de velas es muy parecido a la ventana alcista que hemos visto en unos videos anteriores. Tras darse el gap, después de eso tenemos que poder identificar una vela alcista. Y esa vela tiene que estar muy cerca de una zona clave o una zona importante, ya sea de soportes o resistencias o un número redondo. Tras eso nosotros podríamos esperar una pequeña consolidación por acá, por ejemplo una vela bajista, una vela alcista. Ya saben, no necesariamente tienen que haber varias velas, puede ser únicamente una vela bajista. Puede ser que el precio continúe subiendo un poco más y después vuelva a bajar. Eso no tiene nada de relevancia. Nosotros solamente tenemos que esperar a que el precio vuelva a retroceder a la zona del gap. Como saben, mientras se va desarrollando este proceso, nosotros podríamos tomar una operación en el patrón de ventana alcista. Sin embargo, para tomar el patrón de ventana alcista, sabemos que estamos utilizando el gap como un soporte y los soportes y resistencias no duran para siempre. Entonces lo que podríamos esperar más adelante es de que exista un rompimiento de ese gap. Una vez identificamos el rompimiento de ese gap, vamos a esperar a que abra la siguiente vela. Y ya a estas alturas yo creo que ustedes pueden imaginarse qué es lo que podríamos esperar en la siguiente vela o qué tendríamos que esperar en la siguiente vela para poder operar a la baja. Nosotros deberíamos de esperar que abra la siguiente vela, que suba, no importa cuánto va a subir. Puede subir un poco, puede subir bastante. Lo ideal sería que subiera hasta donde abre el gap, no que lo traspase, porque si lo llega a traspasar ya podría indicar que la tendencia va a continuar alcista. Lo ideal sería que el precio retroceda hasta donde sea el gap, pero como les digo, puede ser que nada más retroceda un poco, la mitad o incluso un poco menos, pero que suba por encima del cierre de la vela anterior y que una vez que haya subido sea rechazado fuertemente. Estos movimientos los tiene que hacer durante los 30 segundos de compra. Una vez es rechazado el precio fuertemente, ya como que queda filtrado y nosotros podemos operar a la baja, pues el precio seguirá bajando. Al final veríamos algo así, pues la vela abre, empieza a subir, rechazado fuertemente, metemos nuestra operación tratando siempre de tener un buen punto de entrada. Eso es muy importante, tener siempre un buen punto de entrada. La entrada sería pues tratar de tomarla siempre por encima del cierre de la vela anterior o justo donde sea el cierre de la vela anterior. Lo ideal sería entrar hasta acá arriba, pero ¿cómo podemos entrar hasta arriba? Pues ahí se va a dar el empuje, ¿no? Entonces una vez vemos el empuje y metemos nuestra operación. Puede ser también, como ya lo han visto en algunos videos, puede ser de que metamos nuestra operación aquí y una vez metida la operación el precio baje un poco más. Bueno, ese color no se ve. Una vez metida la operación el precio baje un poco más y vuelva a subir y nosotros creemos de que vamos a perder la operación, pero ya saben que en último segundo la operación se va a nuestro favor. Ese movimiento es únicamente para engañar a los traders que van a entrar a la siguiente vela. Y pues acá muchos, por ejemplo, si el precio empieza a subir, meten su operación al alza y en último segundo se va a la baja y pues muchos creen de que es manipulación y de que en último segundo se fue en su contra, pero no, ustedes saben de que es por un mal análisis y en último segundo se tiene que ir a nuestro favor. Muy bien, eso sería entonces la explicación de una deserción bajista. Creo que no hay mayor cosa que explicar ya que es bastante similar a una ventana alcista. Únicamente lo que vamos a esperar es el rompimiento del gap, que antes era usado como soporte y ahora lo vamos a utilizar como resistencia. Así obviamente pues aquí quedaría una mecha, que no la dibujé, pero aquí quedaría una mecha, la mecha de la vela. Bueno, entonces traders, eso sería la deserción bajista. Vamos a ver ahora una deserción alcista. Para la deserción alcista también ya pueden empezar a imaginarse cuáles son las características con las cuales la vamos a identificar. Una tendencia bajista, obviamente, pero ¿qué tipo de tendencia? Pues puede ser saludable o puede ser una tendencia fuerte. Vamos a esperar la ventana o el gap que se dé cerca de una zona clave. Eso es importante, que tengamos una zona clave por acá cerquita, en la cual nosotros podamos apoyarnos para decir de que el precio pues se va a regresar. Aunque quizás no es tan obligatorio que haya una zona clave, porque el precio puede empezar a mostrar aquí debilidad. Ya saben, la debilidad la podemos empezar a ver en velas pequeñas. Por ejemplo, el precio podría empezar a bajar de velas, aunque no exista zona clave, podría empezar a bajar el volumen de las velas. De pronto ya tenemos una vela de bastante indecisión y después ya empezaríamos a ver que el precio empieza como que a tratar de regresarse, ¿no? Entonces ahí ya nos está dando los indicios de que ha terminado la tendencia bajista y va a empezar una tendencia alcista, aunque no existe una zona clave. De hecho, si ustedes utilizan Fibonacci por acá arriba, pues podríamos estar en un retroceso, ya sea en un retroceso de la extensión en el sitio 61, por ejemplo, y podríamos apoyarnos con eso también.
Pero bueno, lo ideal sería buscar una zona clave en el pasado. Muy bien, regresando entonces, vamos a tener aquí el gap o la ventana. Vamos a tener una vela bajista que sea después del gap. Saben que este tipo de gap sería un gap de agotamiento, perdón si digo muchas veces gap, y después nosotros podríamos esperar, como les digo, por ejemplo, una vela alcista. Si se da una vela alcista con mecha, pues ya saben, podríamos aprovechar el patrón de ventana bajista y entrar a la siguiente vela. Ya saben, esto lo explicamos en un video anterior. Y después esperaríamos que en algún momento exista un rompimiento. No necesariamente va a existir un rompimiento, ya lo saben, esto sería únicamente... podría ocurrir, pero también puede ser de que el precio continúe bajando y nunca regrese. También puede pasar. Entonces, si vemos el rompimiento, esa vela rompió muy alto. Vamos a borrar un poquito acá. Si vemos el rompimiento, ahora ¿qué tenemos que esperar? Ya saben, ¿no? La apertura de la siguiente vela, que regrese un poco. Ya saben, puede regresar un poquito nada más, pero que sea por debajo del cierre de la vela anterior. Lo ideal sería que llegara hasta el gap, hasta la zona del gap, y sea rechazado fuertemente. Metemos nuestra operación tratando de que quede en un buen punto de entrada. Donde es un buen punto de entrada, por lo menos en el cierre de la vela o más abajo. Ya saben que también pueden buscar puntos de entrada óptimos si tomamos de referencia otras cosas. Por ejemplo, acá esta mecha estoy viendo ahorita que la dibujé justamente en donde se da el cierre de esta vela. Es pura casualidad, ¿no? Pero pues si ocurre eso en nuestra práctica, podríamos decir de que podemos utilizar también ese punto como un punto de referencia para un buen punto de entrada. Muy bien, y una vez metida nuestra operación, pues solamente nos queda esperar. Al final veríamos algo así en la vela. Vamos a borrar esto. Vamos a dibujar nuevamente nuestra línea del gap. Y después veríamos algo así en la vela, ¿no? Que se abre la vela. ¿Qué estoy haciendo aquí? Bueno, vamos, se rompe. La siguiente vela abre, baja y es rechazado fuertemente hacia arriba. Metemos nuestra operación tratando de quedar en un punto óptimo. ¿Qué velota esa? Y al final quedaría una operación así, con una mecha, ¿no? Como saben, no es importante que llegue hasta el gap, pero sería lo ideal. Pero igual puede ser que retroceda únicamente un poco, hasta por acá por ejemplo, o un poco que casi no se alcance a ver, pero sea empujada fuertemente hacia arriba y podemos meter nuestra operación. Importante siempre un buen punto de entrada. Si nosotros vemos de que el retroceso lo hace muy fuerte, es decir, abre la vela y retrocede muy fuerte y no respeta el gap, entonces tenemos que empezar a tener precaución, ya que el precio podría utilizarlo como resistencia y seguir empujando hacia arriba. Nosotros queremos utilizarlo como soporte. Bueno, eso sería entonces la explicación de una deserción alcista. Espero que haya quedado claro. Y como siempre vamos a ver unos ejemplitos. Y nuevamente lo he buscado primero para no perder tiempo buscándolo en el broker. Y vamos ahora a ver de qué se trata este ejemplo. Acá está bastante sencillo de identificar. Tenemos una tendencia alcista. Aquí no sale, se me olvidó tomarlo, pero teníamos una zona de soportes y resistencias con anterioridad que estaba más o menos por aquí en medio. Entonces se me olvidó dibujarlo, lo siento. Pero bueno, imaginemos que no hay una zona de tendencia, una zona de soporte y resistencia. Pero podemos ver que se da un gap. Acá se da el gap. Entonces ya tenemos dos puntos. La tendencia alcista, se da el gap. Un gap de agotamiento, porque obviamente podemos ver la tendencia. Vean la disminución del volumen de las velas. Esta es una vela con bastante cuerpo, una vela con menor cuerpo, una vela con menor cuerpo. El empuje hacia arriba, el último empuje hacia arriba, un empuje de agotamiento. Y la última vela alcista con una mecha que nos está mostrando presión bajista. Ok, hasta ahí, hasta el momento nosotros no podríamos esperar, no podríamos saber qué va a ocurrir porque no nos está dando mayor información, hasta que de pronto una gran vela bajista aparece rompiendo el gap como que si no hubiera mañana, ¿no? Lo rompe de un solo y nosotros podemos decir, ok, esa es una vela que envuelve dos velas, incluso envuelve el gap y envuelve dos velas más. Entonces eso ya te da a ti como la idea de que el precio puede empezar a regresarse, ¿no? Puede empezar a cambiar de dirección, por lo menos un retroceso, que es lo que ha hecho aquí, un retroceso, consolida y después empieza a bajar, ¿no? Muy bien, identificado eso, esperamos la apertura de la siguiente vela y ya saben qué esperaríamos, ¿no? Abre la vela, que suba, que sea rechazado fuertemente hacia abajo, metemos nuestra operación tratando de tener un buen punto de entrada y pues esperamos, ¿no? Es algo aquí riesgoso quizá porque ustedes podrían ver aquí un número redondo que podría ser una zona importante, pero ya sería de analizar con anterioridad si el precio ha interactuado con ese número redondo. Si no tiene mayor interacción, pues decimos, ok, es un número redondo débil y operamos, ¿no? Y como ya saben que el número redondo está muy cerca, lo ideal sería tomar un buen punto de entrada para no quedar atrapados en una especie de consolidación aquí cerca del número redondo, o que esta termine como un doji, ¿no? Que también podría ocurrir, como ya lo vemos acá, ¿no? Que van terminando como dojis porque pues el precio ya se empieza a consolidar. Pero bueno, ya saben, ese sería entonces
lo que podríamos esperar. La última vez hice lo siguiente, que fue delimitar con líneas, y lo he vuelto a hacer porque creo que es un bonito ejemplo para poder observar cómo esperaríamos el retroceso. Acá entonces ustedes pueden ver de que tenemos dos líneas blancas. Esas dos líneas blancas serían el soporte resistencia creado por el gap, y tengo dos líneas azules que delimitan la vela bajista en la cual nosotros deberíamos de meter nuestra operación. Esta es la vela que rompe el gap. Muy bien, entonces después de trazar esto me fui al gráfico lineal, y acá podemos observar el gap y las dos líneas azules que hacen referencia a la apertura y cierre de esta vela. Observen el tiempo. Acá tenemos la 1:8 minutos y acá tenemos la 1:9 minutos. Y acá en medio pues tenemos la 1:8 minutos y 30 segundos. De acá para acá ya no podemos meter la operación porque ese ya sería el tiempo de expiración. Ya saben que son operaciones turbo, ¿no? Y de aquí hacia acá pues es el tiempo de compra. Obviamente si ustedes están en otro broker como Binary, se manejan diferentes los tiempos. Entonces ustedes podrían meter operaciones a 15 segundos tratando de tener un buen punto de entrada. Obviamente si trabajan índices de volatilidad, ¿no? Muy bien, entonces observen. La vela abre. ¿Cuál es el primer movimiento que hace la vela? Al abrir, movimiento alcista, movimiento bajista y de pronto un empuje hacia arriba. Es lo que estamos esperando, ¿no? Que el precio retroceda. Y ahora, ¿qué esperaríamos? Un empuje hacia abajo, ¿ok? Acá vemos el primer empuje. Quizá este sea un poco lento, quizá no nos dé mucha información así, mucha credibilidad. Ustedes se han dado cuenta que yo he dejado pasar algunas operaciones por eso. El empuje es un poco lento. Después vemos un segundo empuje hacia arriba. Y aquí está lo que estábamos esperando, un rechazo fuerte. Una vez vemos ese rechazo, metemos nuestra operación, tratando de quedar siempre en un punto óptimo de entrada. Pues ese rechazo sería, vean, la vela abre acá, sería que la vela abrió aquí. Esperamos ese rechazo, pues ese rechazo está un poquito más arriba, entonces más o menos hubiéramos metido la operación en este punto. Después ven que el precio sube un poco más como para engañarnos, y de último el precio, pues ya cuando no podemos meter ninguna operación, el precio termina de rechazar y se va hasta abajo y ganamos nuestra operación. Ese es aplicando el filtro de retroceso. Como les digo, no es necesario aplicarlo, pero si ustedes quieren practicarlo, pues pueden hacerlo, ¿no? Muy bien, ahora estamos entonces en el ejemplo de una deserción alcista. Esta imagen decidí sacarla por completo para que podamos analizar el contexto y vean, aquí tenemos un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, y tenemos un retroceso. Este retroceso es bastante fuerte. Aquí todavía creamos un máximo más alto, pero este mínimo ha sido un mínimo más bajo que el mínimo anterior. Entonces es como que ya nos podría engañar un poco. Sin embargo, vean que este mínimo es bastante débil y nosotros hemos estado obviando este tipo de mínimos. Por lo tanto, aquí podríamos decir de que vamos a dibujarlo con una línea más gruesa. El precio llegó hasta aquí y este no contaría como un mínimo. Lo que hacemos ahora es darnos cuenta de que este mínimo de aquí no pudo romper el mínimo anterior, así que podríamos esperar una especie de consolidación. Espero no confundirlos aquí con esto es analizando el contexto, y si no entienden muy bien cómo analizarlo, pues tienen que ver todos los demás videos donde explico cómo seguir el precio. Y después de eso, aquí tampoco donde se dio el gap, tampoco podríamos decir que hay una zona clave. Ustedes no pueden ver ningún número redondo donde se ha dado el gap, pero observen lo siguiente. Si yo trazo aquí, en este máximo, una línea, tiene mucha confluencia con el gap, ¿ok? Entonces ahí estamos cerca de una zona clave. De hecho, el gap se da en una zona clave que tiene esta resistencia. Por aquí está un soporte, pues hace confluencia también con esa zona clave. Aparte que aquí está el número redondo, que es el que nosotros estaríamos esperando. Pero bueno, les voy a terminar de explicar bien, porque si no nos hacemos aquí un lío. También identificando, las zonas clave, aquí podemos encontrar otra zona clave. Se dan cuenta que es hasta donde llega el precio. Aquí también habría otra zona clave. Entonces estamos en una zona de zonas claves, no en un área de zonas claves. Muy bien, identificamos la tendencia bajista, perfecto, una tendencia bajista saludable. Identificamos el gap, muy bien, se da el gap, se da la ventana. Aquí quizá podríamos meter una operación, aquí no podríamos meter una operación en el patrón de ventana bajista, simplemente esperamos. Se dan cuenta que el precio como que trata de seguir bajando. Ok, está bien. De pronto vemos el retroceso del precio confirmado por una especie de martillo, vemos un gap mostrándonos fuerza alcista y vemos una gran vela que perfora el gap. Entonces ahí estamos viendo obviamente una reversión del precio para continuar con una tendencia alcista. Hasta aquí está todo bien, estamos cumpliendo todas las características y ahora sería únicamente esperar el cierre de esta vela y operar a la siguiente. ¿Qué esperaríamos entonces? Esperaríamos de que la siguiente vela, esta vela de acá, abra, pero vean que ha abierto incluso con un gap, observen. Está haciendo de una vez el retroceso. Entonces al primer momento de ver el impulso alcista, aquí podríamos meter nuestra operación, ya que estamos viendo el retroceso, empuja hacia arriba y metemos nuestra operación tratando de agarrar un óptimo punto de entrada. ¿Dónde sería aquí un óptimo punto de entrada? Pues sería por lo menos debajo del cierre de la vela anterior, y lo mejor sería
cercano a la apertura de la vela en la cual estamos operando. Tratamos de meter un óptimo punto de entrada y al final ganar nuestra operación. Eso sería entonces analizando ese tipo de deserción alcista. Se dan cuenta, lo que quería mostrarles acá es que se den cuenta de que no necesariamente tiene que abrir e irse inmediatamente hacia arriba, sino que podría pasar cierto tiempo y después terminar rompiendo o terminar rellenando la zona del gap. Muy bien, entonces como hicimos con el ejemplo anterior, acá está nuevamente, podemos observar estas dos líneas blancas sería la zona creada por el gap y las dos líneas azules sería la vela en la cual vamos a operar. Este ejemplo me parece muy interesante para poder enseñarles lo siguiente. Bueno, acá tenemos el tiempo de apertura de la vela en la cual deberíamos de haber operado, 19,2, y el tiempo de cierre, 19,3, y 19,2 con 30 segundos sería donde ya no podemos meter la operación porque ya sería la siguiente vela, y aquí es donde tenemos el tiempo de compra. Muy bien, ¿qué esperaríamos aquí entonces? Vean que la apertura del precio, perdón, el cierre del precio, esto que está acá, esto que está acá después de esta línea azul, o perdón, antes de esta línea azul, sería esta vela, ¿no? Vean que el cierre se da aquí en este máximo y de pronto baja el precio rápidamente, que es el gap que se dio aquí. El precio baja rápidamente y es rechazado. Una vez nosotros vemos ese rechazo del precio, y si se dan cuenta, el precio ni siquiera rompió el mínimo de la zona del gap, no alcanzó a romperlo. Entonces, una vez vemos nosotros el rechazo y metemos nuestra operación, tratando de quedar en un punto por acá, ¿no? Que sería lo ideal. Lo ideal sería alcanzar este punto. Entrar por debajo de ese punto sería lo ideal porque ese es el cierre de la vela anterior, o como mínimo el cierre, justamente en el cierre. Entonces tenemos que estar muy atentos. Es por eso que no tenemos que distraernos con nada cuando estamos analizando. Tenemos que estar atentos observando los movimientos de las velas en nuestras zonas claves en contexto con el mercado, ¿no? Entonces, una vez observamos eso, metemos nuestra operación. ¿Qué pasa si no podemos observarlo a tiempo, si no podemos meter nuestra operación a tiempo y nos damos cuenta ya cuando el precio está acá arriba? Pues ahí tenemos que tener nosotros cuidado, porque ya cuando está hasta acá, estaría más o menos aquí en la vela, ya está muy alejado de un buen punto de entrada. Y también, si ustedes se han dado cuenta, que yo he dejado pasar operaciones así porque el precio no regresa a un punto en el cual yo puedo estar respaldado de mi operación. Es por eso entonces que yo esperaría que el precio volviera mínimo hasta acá, que sería mínimo al cierre de la vela anterior, ¿no? Se dan cuenta que el precio nunca vuelve a ese mínimo, entonces no se mete la operación. ¿Qué pasa si ustedes meten la operación en un mal punto? Vean ¿dónde se dio el cierre de la vela? Aquí abajo. ¿Sí? Hubieran perdido por poquito. Entonces es lo importante tener un buen punto de entrada. Incluso si ustedes hubieran esperado un poco más, aquí sería el mínimo alcanzado. Vamos a borrar acá. Aquí sería el mínimo que alcanzamos después. Quizá hubiéramos quedado empates. Quizá hubiéramos quedado empatados, un ATM. Pero es importante tener un buen punto de entrada. Ustedes ya saben, si no alcanzan un buen punto de entrada, es mejor dejar pasar esa operación, aunque al final hubiera sido una operación ganadora, a perder por un poco, pues por culpa de un mal punto. Ahora pues ya sí es por la volatilidad, porque obviamente aquí se mira muy volátil ese movimiento, y alcanzamos un mal punto de entrada, pues suele ocurrir también. No tenemos que culpar ni al broker ni a nosotros, porque nosotros hicimos un buen análisis, solo fue un mal punto de entrada. Pero ya saben que están analizando muy bien, entonces se puede recuperar fácilmente más adelante. Que sean unos traders exitosos no quiere decir que van a ganar todas sus operaciones. Obviamente que sean exitosos quiere decir que van a reducir sus pérdidas y que van a aumentar sus ganancias. Es ese balance, ¿no? Entre más ganancias y menos pérdidas. Bueno, eso no sería un balance, sería un desbalance, pero es lo que tenemos que buscar, ¿no? Bueno, traders, eso ha sido todo entonces. Recuerden, un buen punto de entrada siempre es lo mejor, y también un buen análisis, obviamente. Si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios, y como siempre, traders, cuídense, nos seguimos viendo.